diferentes discursos de el 42º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el IAEF. Estuve pensando mucho al mismo tiempo si lo íbamos a compartir y cuáles iban a ser las razones de ese compartir con todos ustedes un congreso que se hace en Buenos Aires, y me convenció el hecho de decir, uno tiene que tener la capacidad de conocer cuáles son las directrices o cuáles son aquellas decisiones que se toman desde los ámbitos gubernamentales para posteriormente conocer cuáles van a ser las implicancias en nuestro día a día. Por lo general somos los periodistas, los comunicadores, los que leemos, analizamos y les entregamos a ustedes una opinión ya formada sobre un hecho en particular o lo traducimos. Pero en estas cuestiones en donde uno hoy en día puede meterse dentro de cada una de las conferencias, puede tener acceso a esa información, creo que uno de los grandes logros que deberíamos tener como sociedad es fomentar ese pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que nos dé la posibilidad de acceder a esas herramientas y de tener el conocimiento de qué es lo que deciden otros por nosotros. Más que nada en un año de elecciones, donde uno elige aquel que nos va a representar y que va a tomar las decisiones por nosotros y que va a analizar una situación, va a darle un diagnóstico y va a tomar una resolución al respecto. Entonces, eso me convenció para compartir con ustedes este tramo de una conferencia de prensa que se desarrolló en el IAEF. El IAEF es el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, donde se encuentran las personas que toman esas decisiones, que escriben leyes, decretos e incluso que pueden diseñar un plan económico y financiero para la República Argentina. En este caso particular es un panel, se llama Una mirada desde el centro de nuestro país. Un centro que bueno, es tan difícil de determinar, pero en el caso de ellos lo designaron o lo pudieron definir de la siguiente forma, tomando la palabra de 3 gobernadores: el gobernador de la provincia del Chubut, de Ignacio Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, ex funcionario nacional, Rogelio Frigerio, y el gobernador de la provincia de Córdoba, ¿sí? Estamos hablando de Martín Sciariola. En este caso en particular se les consultó sobre determinados ejes temáticos que hacen al instituto, ¿no? Estábamos hablando de cuestiones financieras, un ámbito en el cual se habló del dólar, se habló de la fluctuación de la misma moneda. Y en el caso de los gobernadores se les preguntó sobre la reforma fiscal y sobre los impuestos. Esto fue lo que dijeron en este primer tramo los gobernadores de estas 3 provincias. Faltaba algún representante del norte, podríamos decir, del noroeste argentino, que no se encontraba en ese momento en el lugar. Creo que es otra mirada que hay que tomar en cuenta también cuando hablamos de la Argentina en un sentido federal. Pero esto era lo que decían estos 3 gobernadores sobre diferentes ejes temáticos. ¿Cómo ven ustedes la idea de una reforma tributaria? ¿Hay margen para una nueva coparticipación? Nacho, ya te vi preparado para arrancar. Yo creo que es una deuda pendiente de mucho tiempo. Primero, una ley de coparticipación, que es un mandato constitucional que se viene incumpliendo sistemáticamente, pero creo que la discusión más importante hoy es una reforma fiscal que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo, salir de esa matriz fiscal regresiva, distorsiva, profundamente centralista. Y ahí la única forma que tenemos de avanzar es hermanados en un proyecto común. Estoy hablando del Estado Nacional, las provincias y los municipios. En Chubut lo hicimos con un pacto fiscal donde todos los intendentes de todos los colores partidarios se comprometieron a una estandarización primero para una baja
de ingresos brutos. Chubut tiene una particularidad donde ingresos brutos lo cobran los municipios, pero generamos el consenso suficiente para entender que cuando se bajan impuestos, el círculo virtuoso termina siendo más inversión y no necesariamente se ven resentidas las arcas municipales y provinciales. Nos pasó con la ley de promoción a la inversión turística, nos pasó con la ley de promoción a la industria naval, y el caso de éxito más importante en Chubut es con una cuenca madura, donde es fundamental una estrategia de competitividad, y decidimos bajar regalías contra una proyección mayor de inversión. De esa manera estamos ralentizando un proceso de destrucción de empleo que habría, y pensando en el futuro, que es una cuenca no convencional, cómo no cometer los mismos errores del pasado y armar una mesa de competitividad que involucre al Estado, al empresariado y también a los representantes de los trabajadores. Más allá de esta discusión preideológica de bajar la inflación, equilibrio fiscal, un tipo de cambio flotante, la discusión que se viene, estoy convencido, es una revolución de competitividad. Tenemos que eliminar esos cuellos de botella que atentan contra el trabajo y la producción en Argentina, y no lo vamos a lograr tirándonos piedras unos a otros. Lo vamos a lograr con una agenda responsable donde también contemplemos la ejecución geográfica del gasto, que podríamos estar horas hablando, porque no solamente es centralista y distorsiva, sino que también hay una discusión de derechos y obligaciones que estamos obligados como sociedad a dar en una Argentina que es federal en los papeles, pero tiene asimetrías muy profundas a lo largo y ancho del país. Yarlora, aprovecho, complemento la pregunta, Ignacio, también si querés sumar después algún comentario en esto de esta idea también de si hay consenso, habría consenso para de repente una reforma fiscal o incluso una reforma de la coparticipación, ¿no? Hay cantidad de preguntas sobre ingresos brutos, pero creo que va todo de la mano. Yo creo que tenemos que pasar a reformas de segunda generación. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo. Las provincias, en el caso de Córdoba, ha hecho un ajuste aún mayor que la nación. Venimos con superávit de hace más de 20 años. Acá hay muchos ejecutivos en finanzas. Es algo increíble, pero los bonos provinciales valen más que los bonos nacionales. Es la confianza que se ha generado sobre la provincia y sobre los instrumentos financieros. Claramente la provincia de Córdoba está muy perjudicada en función de cómo le está yendo o cómo le fue a la Argentina. Piensen que es una provincia que paga retenciones. Es un impuesto que no se coparticipa, ni quiero que lo coparticipen. Pero liberarnos de las retenciones para nosotros en el último tiempo fue, de la existencia, no menos de 40.000 millones de dólares, y el otro año 3.500 millones de dólares, que los productores cordobeses han puesto a favor de la Argentina. Imagínense lo que sería eso cuando a mí me preguntan de competitividad. La verdad que es milagroso que el agro argentino pueda competir castigado por la exportación y con retenciones. Entonces, en esa discusión yo creo que hay que hacerla seriamente. Federalmente, la provincia de Córdoba, si uno ve los puntos que se están hablando, podría salir casi empatada, digamos, en esto del IVA y algunas cosas, pero hay provincias que tendrían que llevar para compensar ingresos brutos el IVA al 50%. Y después las funciones que tienen las provincias, los municipios que dan, que no pueden escaparse. Hoy la crisis en materia de salud la estamos absorbiendo entre las provincias y los municipios. Uno puede retirar el subsidio al transporte, pero la gente necesita transporte. Claramente ese dinero lo están poniendo las provincias o los municipios. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que es central hacer una reforma de segunda generación, pero con una discusión clara, seria, sincera, poniendo todos los números para hacer, como dijo Nacho, un marco federal, porque hay provincias que no son compatibles. Córdoba no es compatible con otra provincia y otra provincia tampoco. Y me voy un poco más, y claramente eso tiene que ser con poner todos los impuestos a disposición. Ingresos brutos es un pésimo impuesto. Nosotros, al igual que Nacho, en Córdoba los sectores productivos no es un impuesto, por ejemplo, el que quiere invertir para hacer una industria tiene una ley de promoción en donde paga 0 impuestos. Entonces, cuando uno va a invertir, hemos ya generado instrumentos de política financiera, inclusive antes de lo del RIGI, de política industrial o de desarrollo, ¿no? Lo que me parece también avanzar en los conceptos de reforma laboral, principalmente para la MIPYME, por lo menos.
Hay que sentarse en una mesa clara. Ustedes escucharán a veces, hay baja impositiva, ¿no? Dicen, el gobierno está bajando. Muchos de esos impuestos se coparticipan. Lamentablemente no te invitan ese día cuando hacen la presentación, porque tendríamos que estar nosotros, porque parte de esos impuestos son impuestos que claramente también nosotros los cedemos. Y bueno, esa construcción me parece que desde los gobernadores, por lo menos los que estamos acá, hemos acompañado. Hay que estabilizar la macro, hay que bajar la inflación, también tener menos impuestos y aparte más fácil de ejecutarlos, más transparentes, más simple. Imagínense una empresa global que quiere trabajar en toda la Argentina, tiene que tener un estudio contable para poder tributar entre la diferencia entre los municipios y las provincias para vender. Entonces, hacer un sistema más simple y con rebaja impositiva lleva o conlleva para que salga una discusión honesta, clara, sin nadie puede hacer una baja de un impuesto coparticipable diciendo, bueno, acá bajo yo. No, acá estás bajando vos, las provincias y los municipios. Todos estamos haciendo un esfuerzo con esos recursos que no nos van a llegar. Me parece que sobre esa situación nosotros podemos avanzar. Ahora, si la discusión es con chicanas, la Argentina no avanza. Hay que hacer una discusión seria. Y los gobernadores estamos dispuestos a llevarla a cabo. Cada uno de nosotros ha tomado medidas en sus provincias para poder afrontar esta crisis, entendiendo que hoy las provincias le tienen que ayudar al país. Y así lo venimos haciendo. Nos estamos haciendo cargo de la infraestructura. El Congreso de hoy hablaba de competitividad. ¿Puede haber competitividad sin infraestructura? Es muy difícil. Y nosotros no podemos parar de llevar la electricidad, de hacer los caminos. Bueno, ese es un diferencial que Córdoba tiene. La infraestructura que Córdoba tiene, aún en este marco, está trayendo inversiones. Y sin eso es muy difícil que invierta. Alguien que no tiene luz, que no tiene gas, que no tiene rutas para llegar, podés hacer la mejor ley de promoción. Pero si no tenés eso, no va a invertir nadie. Rogelio. Bueno, hablaste de consenso. Recién creo que hay un consenso mayoritario en la dirigencia política argentina hoy que tiene que ver con que la salida de esta crisis, la salida del país, pasa por generar condiciones para que el sector privado genere empleo y riqueza. Creo que sobre eso hay un consenso que yo nunca antes vi. Y claramente para que eso ocurra, para que existan esas condiciones, tenemos que cambiar la política impositiva y por supuesto también muchas de las normas laborales, terminar con la industria del juicio. En el primer caso, en el caso de la política impositiva, hay que darle alivio fiscal, alivio impositivo a los sectores de la producción, a los que generan trabajo claramente, y en eso tenemos que estar unidos. Acá no es cuestión de pasarse la pelota a ver quién es el peor o quién cobra peores impuestos. Si la nación con el impuesto al cheque o las retenciones, y las provincias con ingresos brutos o sellos, y los municipios muchas veces cobrando tasas que esconden impuestos, es decir, sin una contraprestación real. En vez de competir quién es el peor, deberíamos juntarnos para ver cómo generamos una política impositiva pro empleo, pro producción. Y yo creo que hay margen para eso, porque insisto, más allá de lo que pensemos nosotros, la gente mayoritariamente en la Argentina está esperando esto de la dirigencia política. Creo que eso es lo más significativo que está pasando. Hay un deseo de la población, de los ciudadanos en la Argentina, de que cambiemos la agenda y vayamos por esta agenda muy distinta a las discusiones del pasado. Y por supuesto también la importancia de sostener el equilibrio de las cuentas públicas. En el caso de las provincias el esfuerzo ha sido tremendo. En el caso mío, pero creo que es comparable, los recursos el año pasado cayeron 23% respecto al 23%. 23% menos de ingresos, ya sea por caída de la coparticipación, de la recaudación local o de, por supuesto, la decisión del gobierno nacional de llevar prácticamente a cero todas las transferencias. Y sin embargo pasamos del déficit al equilibrio de las cuentas públicas. Hicimos algo novedoso para la historia de la Argentina, lo hicimos bajando los impuestos, cosa que es doblemente meritoria. Lo que pasa es que ya estamos cerca del hueso en este ajuste y todavía tenemos que discutir otras cosas vinculadas por los ingresos. Durante muchos años yo criticaba en ámbitos como este el desorden en la distribución de responsabilidades entre nación, provincia y municipio, que nadie en la Argentina tenía claro
qué nivel de gobierno era responsable de qué cosa, ¿no? Vos le preguntabas a la gente, ¿quién es el responsable de la educación? No tenían idea. La salud, bueno, o creían que había responsabilidades concurrentes. Hoy eso está claro. La salud, la educación, la seguridad, la justicia, ahora crecientemente la infraestructura, es toda responsabilidad de las provincias. No hay duda respecto a cómo se dividen las responsabilidades en los distintos niveles de gobierno. Creo que es un avance, creo que eso mejora la calidad de la democracia porque la gente ya sabe a dónde ir a tocar la puerta cuando esos bienes o servicios públicos no llegan escasos o de mala calidad. Ahora queda la discusión de cómo se financian esas responsabilidades. Ahí estamos un poquito más lentos, ¿no? Hay dos velocidades, como se decía antes. De lunes a viernes, de 12 a 14 por Phantom. Horas 6 minutos en la República Argentina. Les comentaba al inicio de este programa de ProAsur que íbamos a hablar sobre diferentes discursos. En realidad que iba a compartir con ustedes diferentes discursos de el 42º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el IAEF. Estuve pensando mucho al mismo tiempo si lo íbamos a compartir y cuáles iban a ser las razones de ese compartir con todos ustedes un congreso que se hace en Buenos Aires. Y me convenció el hecho de decir, uno tiene que tener la capacidad de conocer cuáles son las directrices o cuáles son aquellas decisiones que se toman desde los ámbitos gubernamentales para posteriormente conocer cuáles van a ser las implicancias en nuestro día a día. Por lo general somos los periodistas, los comunicadores, los que leemos, analizamos y les entregamos a ustedes una opinión ya formada sobre un hecho en particular o lo traducimos. Pero en estas cuestiones en donde uno hoy en día puede meterse dentro de cada una de las conferencias, puede tener acceso a esa información. Creo que uno de los grandes logros que deberíamos tener como sociedad es fomentar ese pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que nos dé la posibilidad de acceder a esas herramientas y de tener el conocimiento de qué es lo que deciden otros por nosotros. Más que nada en un año de elecciones, donde uno elige aquel que nos va a representar y que va a tomar las decisiones por nosotros y que va a analizar una situación, va a darle un diagnóstico y va a tomar una resolución al respecto. Entonces, eso me convenció para compartir con ustedes este tramo de una conferencia de prensa que se desarrolló en el IAEF. El IAEF es el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, donde se encuentran las personas que toman esas decisiones, que escriben leyes, decretos e incluso que pueden diseñar un plan económico y financiero para la República Argentina. En este caso particular es un panel, se llama Una mirada desde el centro de nuestro país. Un centro que bueno, es tan difícil de determinar, pero en el caso de ellos lo designaron o lo pudieron definir de la siguiente forma, tomando la palabra de 3 gobernadores: el gobernador de la provincia del Chubut, de Ignacio Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, ex funcionario nacional, Rogelio Frigerio, y el gobernador de la provincia de Córdoba, ¿sí? Estamos hablando de Martín Chiariola. En este caso en particular se les consultó sobre determinados ejes temáticos que hacen al instituto, ¿no? Estábamos hablando de cuestiones financieras, un ámbito en el cual se habló del dólar, se habló de la fluctuación de la misma moneda. Y en el caso de los gobernadores se les preguntó sobre la reforma fiscal y sobre los impuestos. Esto fue lo que dijeron en este primer tramo los gobernadores de estas 3 provincias. Faltaba algún representante del norte, podríamos decir,
del noroeste argentino que no se encontraba en ese momento en el lugar. Creo que es otra mirada que hay que tomar en cuenta también cuando hablamos de la Argentina en un sentido federal. Pero esto era lo que decían estos tres gobernadores sobre diferentes ejes temáticos. ¿Cómo ven ustedes la idea de una reforma tributaria? ¿Hay margen para una nueva coparticipación? Nacho, ya te vi preparado para arrancar. Yo creo que es una deuda pendiente de mucho tiempo. Primero, una ley de coparticipación, que es un mandato constitucional que se viene incumpliendo sistemáticamente, pero creo que la discusión más importante hoy es una reforma fiscal que le quite el pie de encima a la producción y al trabajo, salir de esa matriz fiscal regresiva, distorsiva, profundamente centralista, y ahí la única forma que tenemos de avanzar es hermanados en un proyecto común. Estoy hablando del Estado Nacional, las provincias y los municipios. En Chubut lo hicimos con un pacto fiscal donde todos los intendentes de todos los colores partidarios se comprometieron a una estandarización primero para una baja de ingresos brutos. Chubut tiene una particularidad donde ingresos brutos lo cobran los municipios, pero generamos el consenso suficiente para entender que cuando se bajan impuestos, el círculo virtuoso termina siendo más inversión y no necesariamente se ven resentidas las arcas municipales y provinciales. Nos pasó con la ley de promoción a la inversión turística, nos pasó con la ley de promoción a la industria naval, y el caso de éxito más importante en Chubut es con una cuenca madura, donde es fundamental una estrategia de competitividad, y decidimos bajar regalías contra una proyección mayor de inversión. De esa manera estamos ralentizando un proceso de destrucción de empleo que habría y pensando en el futuro, que es una cuenca no convencional, cómo no cometer los mismos errores del pasado y armar una mesa de competitividad que involucre al Estado, al empresariado y también a los representantes de los trabajadores. Más allá de esta discusión preideológica de bajar la inflación, equilibrio fiscal, un tipo de cambio flotante, la discusión que se viene, estoy convencido, es una revolución de competitividad. Tenemos que eliminar esos cuellos de botella que atentan contra el trabajo y la producción en Argentina, y no lo vamos a lograr tirándonos piedras unos a otros. Lo vamos a lograr con una agenda responsable donde también contemplemos la ejecución geográfica del gasto, que podríamos estar horas hablando, porque no solamente es centralista, distorsiva, sino que también hay una discusión de derechos y obligaciones que estamos obligados como sociedad a dar en una Argentina que es federal en los papeles, pero tiene asimetrías muy profundas a lo largo y ancho del país. Yarlora, aprovecho y complemento la pregunta, Ignacio, también si querés sumar después algún comentario en esto de esta idea también de si hay consenso, habría consenso para de repente una reforma fiscal o incluso una reforma de la coparticipación, ¿no? Hay cantidad de preguntas sobre ingresos brutos, pero creo que va todo de la mano. Yo creo que tenemos que pasar a reformas de segunda generación. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo. Las provincias, en el caso de Córdoba, ha hecho un ajuste aún mayor que la nación. Venimos con superávit de hace más de 20 años. Acá hay muchos ejecutivos en finanzas. Es algo increíble, pero los bonos provinciales valen más que los bonos nacionales. Es la confianza que se ha generado sobre la provincia y sobre los instrumentos financieros. Claramente la provincia de Córdoba está muy perjudicada en función de cómo le está yendo o cómo le fue a la Argentina. Piensen que es una provincia que paga retenciones. Es un impuesto que no se coparticipa, ni quiero que lo coparticipen. Pero liberarnos de las retenciones para nosotros en el último tiempo fue de la existencia no menos de 40.000 millones de dólares y el otro año 3.500 millones de dólares, que los productores cordobeses han puesto a favor de la Argentina. Imagínense lo que sería eso cuando a mí me preguntan de competitividad. La verdad que es milagroso que el agro argentino pueda competir castigado por la exportación y con retenciones. Entonces, en esa discusión yo creo que hay que hacerla seriamente,
Federalmente, la provincia de Córdoba, si uno ve los puntos que se están hablando, podría salir casi empatada, digamos, en esto del IVA y algunas cosas, pero hay provincias que tendrían que llevar para compensar ingresos brutos el IVA al 50%. Y después las funciones que tienen las provincias, los municipios que dan, que no pueden escaparse. Hoy la crisis en materia de salud la estamos absorbiendo entre las provincias y los municipios. Uno puede retirar el subsidio al transporte, pero la gente necesita transporte. Claramente ese dinero lo están poniendo las provincias o los municipios. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que es central hacer una reforma de segunda generación, pero con una discusión clara, seria, sincera, poniendo todos los números para hacer, como dijo Nacho, un marco federal, porque hay provincias que no son compatibles. Córdoba no es compatible con otra provincia y otra provincia tampoco. Y me voy un poco más, y claramente eso tiene que ser con poner todos los impuestos a disposición. Ingresos brutos es un pésimo impuesto. Nosotros, al igual que Nacho, en Córdoba los sectores productivos no es un impuesto, por ejemplo, el que quiere invertir para hacer una industria tiene una ley de promoción en donde paga 0 impuestos. Entonces, cuando uno va a invertir, hemos ya generado instrumentos de política financiera, inclusive antes de lo del RIGI, de política industrial o de desarrollo, ¿no? Lo que me parece también avanzar en los conceptos de reforma laboral, principalmente para la MIPYME, por lo menos. Hay que sentarse en una mesa clara. Ustedes escucharán a veces, hay baja impositiva, ¿no? Dicen, el gobierno está bajando. Muchos de esos impuestos se coparticipan. Lamentablemente no te invitan ese día cuando hacen la presentación, porque tendríamos que estar nosotros, porque parte de esos impuestos son impuestos que claramente también nosotros los cedemos. Y bueno, esa construcción me parece que desde los gobernadores, por lo menos los que estamos acá, hemos acompañado. Hay que estabilizar la macro, hay que bajar la inflación, también tener menos impuestos y aparte más fácil de ejecutarlos, más transparentes, más simple. Imagínense una empresa global que quiere trabajar en toda la Argentina, tiene que tener un estudio contable para poder tributar entre la diferencia entre los municipios y las provincias para vender. Entonces, hacer un sistema más simple y con rebaja impositiva lleva o conlleva para que salga una discusión honesta, clara, sin nadie puede hacer una baja de un impuesto coparticipable diciendo, bueno, acá bajo yo. No, acá estás bajando vos, las provincias y los municipios. Todos estamos haciendo un esfuerzo con esos recursos que no nos van a llegar. Me parece que sobre esa situación nosotros podemos avanzar. Ahora, si la discusión es con chicanas, la Argentina no avanza. Hay que hacer una discusión seria. Y los gobernadores estamos dispuestos a llevarla a cabo. Cada uno de nosotros ha tomado medidas en sus provincias para poder afrontar esta crisis, entendiendo que hoy las provincias le tienen que ayudar al país. Y así lo venimos haciendo. Nos estamos haciendo cargo de la infraestructura. El Congreso de hoy hablaba de competitividad. ¿Puede haber competitividad sin infraestructura? Es muy difícil. Y nosotros no podemos parar de llevar la electricidad, de hacer los caminos. Bueno, ese es un diferencial que Córdoba tiene. La infraestructura que Córdoba tiene, aún en este marco, está trayendo inversiones. Y sin eso es muy difícil que invierta alguien que no tiene luz, que no tiene gas, que no tiene rutas para llegar. Podés hacer la mejor ley de promoción, pero si no tenés eso no va a invertir nadie. Rogelio. Bueno, hablaste de consenso recién. Creo que hay un consenso mayoritario en la dirigencia política argentina hoy que tiene que ver con que la salida de esta crisis, la salida del país, pasa por generar condiciones para que el sector privado genere empleo y riqueza. Creo que sobre eso hay un consenso que yo nunca antes vi. Y claramente para que eso ocurra, para que existan esas condiciones, tenemos que cambiar la política impositiva y por supuesto también muchas de las normas laborales, terminar con la industria del juicio. En el primer caso, en el caso de la política impositiva, hay que darle alivio fiscal, alivio impositivo a los sectores de la producción, a los que generan trabajo claramente, y en eso tenemos que estar unidos. Acá no es cuestión de pasarse la pelota a ver quién es el peor o quién cobra peores impuestos. Si la nación con el impuesto al cheque o las retenciones, y las provincias con ingresos brutos o sellos, y los municipios muchas veces cobrando tasas que esconden
impuestos, es decir, sin una contraprestación real. En vez de competir quién es el peor, deberíamos juntarnos para ver cómo generamos una política impositiva pro empleo, pro producción. Y yo creo que hay margen para eso porque, insisto, más allá de lo que pensemos nosotros, la gente mayoritariamente en la Argentina está esperando esto de la dirigencia política. Creo que eso es lo más significativo que está pasando. Hay un deseo de la población, de los ciudadanos en la Argentina, de que cambiemos la agenda y vayamos por esta agenda muy distinta a las discusiones del pasado. Y por supuesto también la importancia de sostener el equilibrio de las cuentas públicas. En el caso de las provincias el esfuerzo ha sido tremendo. En el caso mío, pero creo que es comparable, los recursos el año pasado cayeron 23% respecto al 23. 23% menos de ingresos, ya sea por caída de la coparticipación, de la recaudación local o de, por supuesto, la decisión del Gobierno Nacional de llevar prácticamente a cero todas las transferencias. Y sin embargo pasamos del déficit al equilibrio de las cuentas públicas. Hicimos algo novedoso para la historia de la Argentina, lo hicimos bajando los impuestos, cosa que es doblemente meritoria. Lo que pasa es que ya estamos cerca del hueso en este ajuste y todavía tenemos que discutir otras cosas vinculadas por los ingresos. Durante muchos años yo criticaba en ámbitos como este el desorden en la distribución de responsabilidades entre nación, provincia y municipio, que nadie en la Argentina tenía claro qué nivel de gobierno era responsable de qué cosa, ¿no? Vos le preguntabas a la gente, ¿quién es el responsable de la educación? No tenían idea. La salud, bueno, o creían que había responsabilidades concurrentes. Hoy eso está claro. La salud, la educación, la seguridad, la justicia, ahora crecientemente la infraestructura, es toda responsabilidad de las provincias. No hay duda respecto a cómo se dividen las responsabilidades en los distintos niveles de gobierno. Creo que es un avance, creo que eso mejora la calidad de la democracia porque la gente ya sabe a dónde ir a tocar la puerta cuando esos bienes o servicios públicos no llegan escasos o de mala calidad. Ahora queda la discusión de cómo se financian esas responsabilidades. Ahí estamos un poquito más lentos, ¿no? Hay dos velocidades, como se decía antes.